Vamos a iniciar la presentación, elementos esenciales de la relación laboral. Este es el temario, ¿no? Que tenemos el trabajo como objeto de protección, los elementos esenciales de la relación laboral, contrato de trabajo, las diferencias con los contratos civiles y elementos típicos y atípicos. El trabajo como objeto de protección. En nuestra Constitución tenemos artículos que corresponden al capítulo laboral. Tenemos el artículo 22, que menciona que el trabajo es un deber y un derecho, ¿no? Y que es base del bienestar social. Luego tenemos el artículo 23, que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. ¿Quién protege? A la madre, por eso tenemos normativa que brinda una protección especial a las madres trabajadoras. También tenemos al menor de edad, es decir, al niño, niña, adolescente que trabaja, y a la persona con discapacidad que trabaja. Recordemos que el año pasado, 2024, se modifica ese artículo 23, no de manera sustancial, pero sí utiliza un término, antes señalaba este artículo 23, discapacitados, ¿no? Entonces, el término que se utiliza en los últimos años es personas con discapacidad. Por eso menciona personas con discapacidad que trabajan. Esa es la modificación. Tenemos el artículo 24, derecho a una remuneración equitativa y suficiente. Tenemos el artículo 25, la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 semanales. Y el 27, protección contra el despido arbitrario. ¿Qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo por el cual el trabajador, ¿qué hace? Pone a disposición del empleador. Es decir, el trabajador se pone a disposición del empleador, que pone a disposición su fuerza de trabajo a cambio de una retribución. Entonces, este contrato es un acuerdo entre el empleador y el trabajador por la cual una de las partes se compromete. ¿A qué se compromete el trabajador? A prestar sus servicios personales. Y la otra, al pago de la remuneración correspondiente. Esa es la definición de contrato de trabajo. Tenemos los sujetos del contrato de trabajo: sujeto activo y el sujeto pasivo. Respecto al sujeto activo, ¿quién es? El trabajador, ¿no? ¿Quién es el trabajador? Todo ser humano que despliega una actividad o energía de la que otro puede obtener provecho, ¿no? Un artesano, un doméstico, un empleado. Todos, sin embargo, no todos los trabajadores son sujetos del contrato. Para que lo sean, ¿qué es necesario? Que concurran los elementos esenciales del contrato de trabajo, ¿no? Prestación personal, remuneración y subordinación. Sujeto pasivo: sujeto es la persona natural o jurídica que utiliza la actividad, que utiliza aquí, que utiliza la actividad ajena, poniéndola bajo su dependencia, ¿no? Mediante el pago de una remuneración, al sujeto pasivo se denomina el empresario, el dador del trabajador, ¿no? Luego, entonces aquí tenemos al trabajador y al empleador. Ahora, en el caso del empleador, recuerde que el empleador también puede ser persona natural o persona jurídica. ¿En qué casos alguien tiene una idea en qué casos el empleador es persona natural? ¿En qué casos podría ser una persona natural empleador? Hay un caso bastante específico. A ver, voy a leer el chat, o igual creo que pueden encender su micrófono. Persona natural como tal. Claro, o sea, en realidad actúa como persona jurídica, ¿no? Persona natural con negocio. Pero en una persona natural en sí, el caso puntual son las trabajadoras del hogar, ¿no? En el caso de las trabajadoras del hogar, el empleador es una persona natural. Exacto, ¿no? PP señala servicios que dan el trabajo del hogar. Exacto. Entonces, en ese caso, el empleador es una persona natural. El empleador lo que va a hacer es demandar a esta persona natural en el caso no le paguen sus beneficios sociales.
Entonces, ese es el caso puntual en que el empleador es una persona natural. Entonces, lo más usual es que sea una persona jurídica, ¿no? O los que han mencionado ustedes también, persona natural con negocio. Ahora, respecto al contrato a plazo indeterminado, en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Recordemos eso, siempre que exista prestación personal y exista subordinación, lo que va a haber es un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿Qué poderes tiene el empleador? El poder de dirección, el poder de control y el poder disciplinario. Claro está que estos poderes no tienen que afectar los derechos fundamentales del trabajador, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales de la relación laboral? Tenemos la prestación personal, la remuneración y la subordinación. Prestación personal. La actividad cuya realización es objeto del contrato de trabajo, es específica de un trabajador determinado. Tiene que ser necesariamente una persona natural. La prestación personal tiene la característica de ser personalísima. El trabajador tiene que brindar ese servicio, solo lo puede hacer el trabajador. Esta prestación es indelegable, no cabe auxiliares o subcontratación. Si a mí me contratan y en realidad soy un trabajador, yo no puedo delegar esas actividades que me han encomendado a otra persona. Esa persona concreta debe ejecutar la prestación comprometida sin asistirse por dependientes a su cargo ni transferirla en todo o en parte a un tercero. Ese Luego tenemos el segundo elemento que es la remuneración. ¿Qué es la remuneración? Es la retribución otorgada al trabajador como contraprestación de sus servicios, ¿no? Es lo que le entrega el empleador al trabajador por sus servicios. Esta remuneración está establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo 728, en el artículo 6, que define qué es la remuneración. Este pago puede ser en dinero o en especie, ¿no? Van en dinero o en especie, te pueden, por ejemplo, brindar una canasta navideña, bienes que produce la empresa. Y dentro de la remuneración existen los conceptos remunerativos y los conceptos no remunerativos, que eso están en el artículo 19 y 20 del Decreto Legislativo 650. Entonces, todo lo que percibe el trabajador es la remuneración. La diferencia entre conceptos remunerativos y no remunerativos es si va a ingresar o no va a ingresar al cálculo de beneficios sociales. Esta remuneración es el pago al trabajador por la puesta a disposición de su actividad. De ahí que ciertos periodos de inactividad no conlleva la suspensión del pago de la remuneración. Hay ciertos periodos en los cuales trabaja la persona e igual se le está pagando. Entonces, la remuneración es el pago por la puesta a disposición. Ahora, ¿ustedes recuerdan algunos periodos en los cuales se le paga al trabajador a pesar que no está trabajando? Lo que se denomina suspensión imperfecta. ¿Alguien recuerda? Hay periodos, ¿no? Por ejemplo, la licencia sin goce en realidad es una suspensión perfecta, porque tú no trabajas y no te pagan. Arturo, muy bien, vacaciones, exacto. Las vacaciones, las licencias, tenemos a Jesús también, Lili, muy bien. Entonces, las licencias son aquellas, en estas situaciones es una suspensión imperfecta. Tú no estás trabajando, pero igual te están pagando, ¿no? Por eso es que la remuneración es por la puesta a disposición y no necesariamente por el trabajo que tú realizas. Exacto, muy bien. Gracias por los ejemplos que... Ahora, teníamos una pregunta justo cuando estamos abordando el tema de remuneración.
Eh, ejemplos de los conceptos no remunerativos. Los conceptos no remunerativos están regulados en el artículo 19 y 20 del Decreto Legislativo 650. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las utilidades es un concepto no remunerativo. Luego tenemos la movilidad supeditada a la asistencia, es un concepto no remunerativo. Es decir, en aquellas oportunidades en las cuales el trabajador va a laborar, le voy a pagar un monto. Es un concepto no remunerativo. No va a ingresar siempre que cumpla con esos requisitos. Que sea para que el trabajador vaya a su centro de labores y que el monto otorgado sea razonable. Por ejemplo, la bonificación por educación también es un concepto no remunerativo. Luego tenemos la canasta por Navidad, también es un concepto no remunerativo. Después tenemos, ya les había mencionado el tema de las utilidades, las condiciones de trabajo también son conceptos no remunerativos. Esos serían los ejemplos de conceptos no remunerativos. Las condiciones de trabajo, sí, efectivamente. Condiciones de trabajo también es un concepto no remunerativo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la movilidad tenemos movilidad supeditada a la asistencia, movilidad como condición de trabajo y movilidad de libre disponibilidad. Tenemos tres tipos de movilidad. Tenemos tres tipos de movilidad, que les mencionaba, ¿no? Ahora, que estaba buscando un momento para poder escribir. Qué raro, aquí no tenemos. Ya, entonces les decía que existe tres tipos de movilidad. La movilidad de libre disponibilidad. En el caso de la movilidad de libre disponibilidad, ese sí es un concepto remunerativo. ¿Por qué? Porque tú le brindas al trabajador un monto fijo todos los meses, por ejemplo, 200 soles, independientemente de que asista o no asista a trabajar. Luego tenemos la movilidad supeditada a la asistencia, que es la que hemos conversado hace un momento. Y luego tenemos la movilidad como condición de trabajo. ¿A quiénes se le brinda movilidad como condición de trabajo? A aquellas personas que necesitan trasladarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos a una persona de cobranzas o un delivery que necesita trasladarse, ¿cierto? En ese caso, la empresa le tiene que otorgar la movilidad como condición de trabajo y ese monto no va a ingresar al cálculo de beneficios sociales. Ahora, la remuneración, para continuar con el tema de la definición de remuneración, es de libre disposición del trabajador. ¿Cuáles son las características de la remuneración? Es de carácter oneroso o patrimonial, el contrato laboral, contraprestación por los servicios prestados y remuneración escondida. También existe una remuneración escondida. Por ejemplo, si un trabajador gana, digamos, 2.000 soles y adicionalmente le paga a la empresa 1.000 soles. Entonces, tiene una remuneración declarada en la planilla y tiene una remuneración escondida, ¿no? Entonces, en principio, si nosotros recordamos el tema de las gratificaciones, la gratificación que le corresponde a los trabajadores es en promedio un sueldo, ¿cierto? Además de la bonificación extraordinaria, que es el 9% de la gratificación. Entonces, si yo gano 2.000 soles, ¿no? Se supone que al 15 de julio deberían pagarme mi gratificación, en este caso el 15 de diciembre, mi gratificación por Navidad. Entonces deberían darme no solo 2.000 soles, sino 3.000 soles como gratificación. Si me dan 3.000 soles, deberían darme 3.000 soles como gratificación, pero en algunos casos solamente le dan 2.000 porque es lo que declaran en la planilla electrónica. Claro, lo que podría hacer el trabajador luego es guardar esas pruebas de que hay un monto adicional que no es declarado y luego pedir el reintegro de los beneficios sociales, ¿no? En realidad puede pedir el reintegro de todos los beneficios sociales.
Luego tenemos el tercer elemento, que es la subordinación. Es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor del trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducir, ¿no? Entonces, el trabajador, ¿qué es lo que hace? Le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla, ¿no? Se produce una doble situación, que es la sujeción del trabajador, y el empleador lo que va a hacer es dirigir el trabajo. Ahora, es por eso que al momento de dirigir el trabajo, por la subordinación, el empleador le indica cómo es que tiene que realizar este trabajo, en qué momentos va a realizar ese trabajo, le indica también, por ejemplo, cómo es que tiene que ir muchas veces vestida esa persona, cómo tiene que atender a los clientes, cuáles son las reglas que tiene que cumplir, ¿no? Por este tercer elemento, que es la subordinación, es que el empleador tiene todas estas facultades. El contenido del poder de dirección es dirigir el trabajo, como tiene que realizar estas labores, fiscalizarlo, por eso es que constantemente puede el empleador indicarle si está realizando bien su trabajo o no está realizando bien su trabajo, puede llamarlo por teléfono, quizás acercarse a su sitio, mencionarle qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿no? Tiene el poder de fiscalizar constantemente la labor que está realizando el trabajador. Y en caso no cumpla las labores conforme le ha indicado el empleador, tiene la posibilidad de sancionarlo, ¿no? El empleador puede sancionar al trabajador. ¿Cómo lo sanciona? Ya sea como una llamada de atención verbal, una llamada de atención escrita, puede suspenderlo, ¿no? Eso es lo que puede hacer el empleador. Este es el contenido del poder de dirección. Puede dirigir el trabajo, puede fiscalizar el trabajo que está realizando el trabajador o puede sancionar también. Por ejemplo, por la subordinación, por la dirección, te indica el empleador cuándo trabajo, te indica tu jornada, tu horario, dónde voy a trabajar, me va a indicar dónde trabajo, ¿no? Si voy a trabajar en determinado distrito o en determinada oficina, ¿no? Te va a decir dónde voy a trabajar y cómo voy a trabajar. Me va a decir las órdenes, cómo es que tengo que realizar el trabajo. Si estoy realizando un informe o si tengo que elaborar determinado producto, o si soy un vendedor, cómo tengo que realizar mi labor de vendedor, ¿no? Y me va a decir los deberes, ¿no? ¿Cuáles son los deberes que tengo que cumplir como trabajador? Fiscalización, control de cumplimiento de las órdenes, y sanción, amonestación, suspensión o despido. Creo que aquí teníamos algunas preguntas. Eduardo nos pregunta si el contrato es cada 3 meses, pero no lo renuevan porque el trabajador le dio tendinitis, y el último día de contrato le dice su jefe que no le renovarán porque no le rinde el 100%. ¿Eso puede pasar? En realidad, cuando tú estás en una empresa, aplica el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba es de 3 meses. Entonces, en esos 3 meses, el empleador puede cesarte, ¿no? Puede indicar que no estás cumpliendo con las expectativas del trabajo. Entonces, en ese caso, sí puede hacer. En el periodo de prueba sí puede hacerlo. Pero después de superado el periodo de prueba va a depender si te hace firmar un contrato temporal. Si te hace un contrato temporal, en ese caso imaginemos que estás al 5.º mes, ya superaste el periodo de prueba, entonces lo que puedes hacer tú es verificar si tu contrato es un contrato redactado conforme a la normativa vigente. Justo la siguiente sesión, creo que es la 9, que también tenían sesión conmigo, vamos a ver los contratos temporales, vamos a ver los requisitos de los contratos temporales. Entonces, si se cumple con los requisitos de los contratos temporales,
sí podrías alegar la no renovación. Pero si no se cumple con los requisitos y ese contrato está desnaturalizado y esta persona te cesa en el quinto mes o el cuarto mes o superado el periodo de prueba, podrías demandar el pago de la indemnización por despido arbitrario. Eso es lo que podría hacer. Andrea pregunta, ¿qué pasa si tienes más de un año y no hay contrato? Has cumplido de manera satisfactoria tu trabajo y te despiden de manera arbitraria. Eh, Aquí, la siguiente semana vamos a ver lo que es el contrato a plazo indeterminado y el contrato a plazo fijo. En el caso del contrato a plazo indeterminado, no tiene requisitos específicos. O sea, el contrato a plazo indeterminado puede ser verbal o por escrito. Entonces, si tú no tienes un contrato por escrito, se entiende, se presume que tú eres una trabajadora a plazo indeterminado. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. El contrato a plazo fijo tiene ciertos requisitos y el requisito principal es que sea por escrito. No hay un contrato temporal verbal. No te pueden decir, yo te estoy contratando por 5 meses de manera verbal. No, tiene que ser por escrito. Si no está por escrito, se entiende que eres una trabajadora a plazo indefinido. Por lo tanto, si después de un año te cesan, sí puedes reclamar el pago de la indemnización por despido arbitrario. ¿Ok? Límites del poder de dirección. El trabajador no está al servicio del empleador para cumplir cualquier actividad durante todo el día y todos los días, ¿no? Y en el lugar que le parezca, ¿no? Sin embargo, el tiempo y lugar de trabajo admiten modificaciones razonables por el empleador. Lo que debe hacer el empleador es respetar los derechos fundamentales del trabajador, ¿no? Los derechos que tiene a la vida, la salud, la dignidad. Tengo entendido que, claro, el tema de cuáles son los límites lo van a tocar con el profesor Manuel de Lama. Entonces, sí, eso para conocer un poco más de manera profunda esos límites que tiene el empleador. Relaciones excluidas. Las modalidades formativas laborales. Aquí tenemos la norma que regula las modalidades formativas. Tenemos la ley 28518, la ley sobre modalidades formativas y su reglamento. Luego tenemos modificaciones, pero básicamente vinculadas al sector público. Aquí lo que vamos a ver es el sector privado, porque cuando he revisado el temario, lo que he hecho es tratar de revisar un poco el temario para no quizás superponer los temas, para que ustedes no puedan escuchar un poco duplicado los temas, ¿no? Entonces, he visto que tienen un módulo sobre prácticas profesionales vinculadas al sector público. Entonces, aquí un poco lo que voy a abordar es el sector privado. Si ustedes pueden ver, en el caso de las modalidades formativas, tienen una jornada establecida. Entonces, cualquier trabajador tiene una jornada establecida, ¿cierto? Pero la modalidad formativa, a pesar de cumplir con los requisitos de un contrato de trabajo, no se le reconoce una relación laboral porque la propia norma indica que no es un contrato de trabajo, no es una relación laboral. Entonces, estas son las modalidades formativas. Aquí he hecho un pequeño cuadro comparativo entre el contrato de trabajo y las modalidades formativas. Tenemos la asignación familiar. Sabemos que en el contrato de trabajo sí le corresponde la asignación familiar, en el caso de las modalidades formativas no. Las utilidades, según los porcentajes, las modalidades formativas no tienen derecho a las utilidades. Las modalidades formativas tampoco tienen derecho a una indemnización por despido, tampoco al seguro de vida. El tema de salud sí, pero tienen un seguro diferente, un seguro especial, que lo pueden contratar con eSalud o con una empresa privada. Y tiene una cobertura de 14 subvenciones mensuales en caso de enfermedad y de 30 por accidente. El subsidio, en el caso del contrato, si
si les aplica el subsidio, en el caso de las modalidades formativas no. La AFP-ONP es obligatorio para los trabajadores y es facultativo para las modalidades formativas, y el impuesto a la renta de las modalidades formativas no aplica. Luego, respecto a la remuneración mínima vital. En ambos corresponde como mínimo la remuneración mínima vital, que es 1.130. En el caso de la jornada, por ejemplo, si ustedes ven, la jornada máxima es de 8 horas diarias, 48 horas semanales para los trabajadores que tienen un contrato de trabajo, ¿no? Para las modalidades formativas también aplica, pero para las prácticas preprofesionales tiene 6 horas diarias, 30 horas semanales. Entonces vemos aquí que se aplica una jornada, podríamos decir que es un contrato de trabajo, ¿no? Pero la propia norma indica que no le corresponde los beneficios de un contrato de trabajo. Las vacaciones, el contrato de trabajo en principio para el régimen laboral general es 30 días, para las modalidades formativas corresponde 15 días de vacaciones. El descanso semanal sí aplica en ambos casos. Respecto a los feriados también se denomina descanso remunerado y en otro descanso subvencionado. Las gratificaciones corresponden al régimen laboral general y le otorgan lo que se denomina una gratificación proporcional, una gratificación trunca. En el caso de las modalidades formativas, no se le otorga en sí una gratificación, sino le otorgan media subvención mensual por semestre. Es decir, cumplen 6 meses y se le otorga la media subvención. No tiene derecho a gratificación proporcional. Entonces, si de repente el practicante está realizando sus prácticas menos de 6 meses, no le van a otorgar de manera proporcional. Es decir, tiene que cumplir los 6 meses exactos para que le otorguen su media subvención mensual. Entonces, el practicante puede ganar 1.130 o más, ¿no? Puede ser 1.500, 1.800. Hay muchos practicantes preprofesionales que se le otorga mucho más que la remuneración mínima vital. La CTS no le corresponde a los practicantes. Entonces aquí estas son las modalidades formativas. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que se desnaturalice una modalidad formativa y se convierta en un contrato de trabajo. Eso sí ocurre y hay jurisprudencia también al respecto. Y en la realidad también ocurre. Hay muchas personas, muchos practicantes, muchos estudiantes que no tienen un convenio de modalidad formativa, por ejemplo, no tienen un convenio de modalidad formativos, ellos podrían demandar el pago, el reconocimiento de su relación laboral y el pago de sus beneficios sociales. Bueno, hay situaciones extremas en las cuales también realizan sus prácticas y no les pagan absolutamente nada. Ellos también podrían demandar el pago de su remuneración y el pago de sus beneficios sociales. La propia norma indica, todos estos casos lo ve la SUNAFIL, la propia norma indica cuáles son los supuestos de desnaturalización, ¿no? Primero, cuando se desnaturaliza y se convierte en una relación laboral. Si no existe un convenio de modalidades formativas, ¿no? Les decía que existe muchas personas, muchos estudiantes que muchas veces realizan sus prácticas sin un convenio de modalidades formativas. Una falta de capacitación o realización de actividades no relacionadas con los estudios, ¿no? Se supone que si está estudiando derecho debería realizar sus prácticas en esa materia, o si de repente es contador también, ¿no? Si no realiza esta capacitación o las actividades no están relacionadas con el estudio, también se desnaturaliza estas modalidades formativas. Luego tenemos el supuesto de extensión de la modalidad más allá del plazo prórroga fijadas por el convenio, o incorporar como beneficiario de una modalidad formativa a alguien que ya mantiene vínculo laboral con la empresa, directa o indirectamente.
salvo que participe en una actividad distinta. También presentar documentación falsa ante el Ministerio de Trabajo o la presentación de simulación o fraude que provoque la desnaturalización de la modalidad formativa y el exceso en los porcentajes limitativos. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 51 de la ley 28518. Aquí tenemos, a ver, perdón, tenemos creo que una manita levantada. Sí, Willy. Sí, Willy, coméntanos. doctora, dispénseme, justo en las reglas mencionaba, faltando 10 minutos, las preguntas por audio, porque a veces puede ser por error y segundo, a veces fuera del tema. Sí, doctora, puede continuar. Gracias. Ya, perfecto, gracias, Reida. A ver, voy a ir igual viendo las preguntas. ¿Cómo se acredita la subordinación? Nos pregunta Martín. Sí, en un momento vamos a ver cómo se acredita la subordinación con casos más específicos. Esa presunción de laboralidad, ¿esta presunción a cuál te refieres, Bruno? ¿A que se presume que es un contrato a plazo indefinido? Sí. En todo caso, ¿me precisas? Luego tenemos Blanca, hay mucho abuso con las trabajadoras del hogar. Y si me hacen sacar los 3 últimos meses recibos por honorarios, se entiende que estuve por contrato de locación y no puedo hacer nada por despido porque no hay contrato. En realidad, Andrea, si no tienes contrato, se presume que tienes un contrato a plazo indefinido, ¿no? Eso justamente lo vimos hace un momento y de repente eso es lo que estaba preguntando su compañero. Aquí tenemos, a ver, aquí, ¿no? En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, entonces tú realizas una prestación personal de servicio. Es remunerado y es subordinado. No necesitas el contrato. Se presume la existencia de un contrato. Se presume que tienes un contrato. ¿Qué tipo de contrato? A plazo indeterminado. Este es el artículo 4 del Decreto Supremo 00397-TR. Ahora, Jesús menciona, ¿qué pasa si no hay contrato? ¿También se aplica el periodo de prueba de 3 meses? Sí, también se aplica el periodo de prueba. A ver, a los 3 meses puedes solicitar tu ingreso a planilla. En realidad, la obligación de la empresa es que ingresas a la planilla el primer día que ingresas, primer día que te registra en la planilla. Esa es su obligación. Luego tenemos, a ver, estoy tratando de ver las preguntas. En la modalidad formativa se firma un convenio. Así es, se firma un convenio. Las modalidades formativas, sí, efectivamente, las modalidades formativas son para los practicantes. A ver, luego tenemos a Carlos, menciona si se lleva elaborando 5 años sin contrato firmado con recibos por honorarios, con jornadas de 10 horas, y me mandan a descansar en diciembre sin pago. Yo creo que en ese caso, por esos 5 años, podrías tú reclamar el pago de tus beneficios sociales. Aquí hay un problema, ¿no? Porque mira, imaginemos que tú tienes laborando 5 años. Entonces, para que tú demandes el pago de tus beneficios sociales, tiene que ser máximo 4 años. Entonces, si tú demandas después de los 4 años en un proceso judicial, eh, no te van a pagar tus beneficios sociales. Ahora,
Si, por ejemplo, un mes no has trabajado, entonces ese mes no vas a poder aplicar la continuidad del pago de tus beneficios sociales, ¿no? Es distinto si tú trabajaste de manera continua los 5 años, de manera continua los 5 años, sí podrías reclamar eh, tomando como referencia para el cómputo de los 4 años el último día. Es decir, por ejemplo, te despiden el 31, el 30 de noviembre del 2025. Entonces, tú tienes desde el 30 de noviembre 4 años, contabilizar 4 años para el pago de tus beneficios sociales. De todo, ¿no? De todos los periodos anteriores. Por ejemplo, si estuviste 7 años, si estuviste 6 años, empezamos a contabilizar los 4 años desde el último día de labores, desde el 30 de noviembre. Entonces tienes 4 años para reclamar todo lo anterior, si estos fueron continuos. Si no fueron continuos, podría la empresa alegar que no laboraste de manera continua y por lo tanto solo vas a poder reclamar el último periodo. Eso es lo que podría ocurrir. Ya respondimos sobre el plazo indeterminado. Luego tenemos una pregunta de Lenin. ¿El empleador puede suspender el vínculo por temas de salud? En realidad no, lo que tendría que traer el trabajador es su descanso médico para que le otorgue el descanso médico, ¿no? Y ese descanso médico sea pagado. Los 20 primeros días los paga el trabajador, perdón, el empleador, y a partir del día 21 le reembolsa de salud. Andrea nos pregunta si puedo denunciar a Sunafil por despido arbitrario porque hay un año de trabajo sin contrato y solo hay recibos por honorarios de los últimos 3 meses. En realidad tú tendrías que acreditar que existió una relación laboral en todo ese año, ¿no? Quizás tienes conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, alguna otra información y con los últimos 3 meses, los últimos 3 recibos por honorarios, vas sumando pruebas para acreditar que tienes o tuviste una relación laboral. Recuerden que presentan la denuncia ante Sunafil para el pago de beneficios sociales y para la verificación del despido, ¿no? Si quieren reclamar el pago de la indemnización por despido, tienen que acudir al Poder Judicial. Ok, vamos a continuar. A ver, nos habíamos quedado. Las relaciones excluidas, habíamos visto el tema de los practicantes, los supuestos de desnaturalización. Aquí tenemos, ¿no? La jornada formativa. Estas son las modalidades formativas reguladas por la Ley 28518. Tienes en los convenios de aprendizaje con predominio en la empresa. En ningún caso puede superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales, con predominio en el centro de formación, que los practicantes preprofesionales, no mayor a 6 horas o 30 horas semanales. Luego tenemos los convenios de prácticas profesionales, que es de 8 horas diarias y 48 horas semanales también. Y los convenios de capacitación laboral juvenil, 8 horas diarias y 48 horas semanales. En todas estas modalidades formativas tiene que estar suscrito el convenio de modalidades formativas. Como ustedes pueden observar, en la mayoría de ellas tienes 8 horas diarias, 48 horas semanales y con predominio en el centro de formación profesional, que son los practicantes preprofesionales, 6 horas diarias, 30 horas semanales. Ok, luego tenemos una pregunta de Willy. La pregunta está relacionada al tema: ¿qué funciones o actividades desarrolla un practicante? Dependiendo de la carrera que tiene, ¿no? Se desnaturaliza si realiza actividades permanentes. En realidad no se desnaturaliza. Los supuestos de desnaturalización lo hemos visto aquí.
Estos son los supuestos de desnaturalización. O sea, si realiza o no realiza actividades permanentes, eso no es relevante para la desnaturalización, porque claro, imaginemos que es una consultora que brinda servicios de contabilidad, entonces él es estudiante de contabilidad, va a ser un practicante de contabilidad, entonces realiza un servicio permanente, la actividad principal de la empresa, entonces sí puede ser un practicante, no se desnaturaliza su modalidad formativa. Solamente aplica la desnaturalización en los supuestos que estoy mencionando, que son los establecidos en el artículo 51. Martín, ¿qué pasa si Sunafil determina que no existió relación laboral? ¿Se podrá demandar judicialmente la desnaturalización? Sí. Si de repente Sunafil no ha podido determinar ello, sí puedes ir a la vía judicial. Sin embargo, cuando uno presenta una denuncia ante la SUNAFIL, lo ideal es que presente una denuncia con los datos que tiene, ¿no? Entendemos que el inspector de trabajo tiene las facultades establecidas en la Ley General de Inspecciones, ¿cierto? En el artículo 5 y 6 de la Ley 28806. O sea, tiene las facultades, puede ir a la empresa, puede entrevistar, puede pedir documentación, sí lo puede hacer. Sin embargo, cuando alguien presenta su denuncia, es ideal que coloque la información que le pueda ayudar al inspector a determinar la existencia de la relación laboral. Entonces, cuando presentas la denuncia y has sido un trabajador informal y no estuviste en planilla, lo que tendrías que hacer es presentar toda la información, por ejemplo, todas las pruebas, ¿no? Por ejemplo, puedes presentar las fotografías que tengas, las conversaciones que tengas con el empleador. En todo caso, decirle, por ejemplo, ¿no? Hay un cuaderno de registro de control de asistencia. Ese cuaderno está en esa oficina, en ese cajón, usted lo va a encontrar. Porque claro, el inspector se acerca a la empresa, pide el registro de asistencia, el empleador le puede decir, bueno, no lo tenemos. Bueno, si no lo tiene, será acreedor de una multa, pero finalmente no ha determinado la relación laboral. Pero si tú le das el detalle de dónde está ese cuaderno, que quién tiene ese cuaderno, ya entonces el inspector dice, yo tengo conocimiento de la existencia de ese cuaderno, entonces irá a la oficina, pedirá el cuaderno, quizás tú le enviaste una fotografía de que efectivamente existe, o le dices, tienes que realizar la entrevista a Juan Pérez, sugiero que entrevistes a tal persona porque ellos también han firmado, entonces le das le das un apoyo al inspector de trabajo, ¿no? En función a esa información, el inspector de trabajo puede realizar esas entrevistas y pedir cierta documentación. Entonces, para poder acreditar la relación laboral. Por ejemplo, si tienes fotografías, entonces imaginemos que tú participaste en la celebración por el Día de la Madre. Entonces tú dices, no, en la oficina tal están todas las fotografías y en esa fotografía aparezco yo. Entonces el inspector se acercará a esa oficina y él podrá visualizar esas fotografías. ¿Ok? Entonces le das un apoyo de cómo es que tiene que acercarse, porque claro, el inspector tiene, les decía, las facultades, puede hacerles entrevistas, pero si tú le das esa información, él puede recabar estas pruebas que acrediten tu relación laboral. Luego tenemos la pregunta de John respecto a la denuncia de Sunafil, ¿cuánto tiempo tengo para denunciar el despido? En realidad, no es que tengas un tiempo específico. El problema es que tú tienes 30 días para demandar tu indemnización por despido arbitrario. Entonces, ese es tu plazo máximo. Entonces, en menos de 30 días, tú tienes que acudir a la SUNAFIL para que realice la verificación de ese despido. En menos de 30 días. Porque una vez que te entreguen el documento que acredite tu despido con ese documento,
presentas tu demanda ante el Poder Judicial. No es que hay un plazo, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, solicitas la verificación de despido después de los 30 días, ya no tienes plazo para poder realizar la demanda de tu indemnización por despido arbitrario. Ok, entonces vamos a continuar. Ya habíamos visto las jornadas formativas. Ahora vamos a ver el contrato de trabajo como acto jurídico, análisis de los requisitos de validez. Elementos de validez de un contrato de trabajo, el consentimiento de los contratantes, ¿no? Capacidad de los sujetos, tienen que declarar su voluntad sin vicio alguno, tiene que el objeto ser cierto, tiene que ser posibilidad y determinación del mismo, y tiene que haber una licitud de la causa o finalidad del contrato. El consentimiento de los contratantes, ¿no? El acuerdo entre las partes puede influir en los propios contratantes, pero no modifica las obligaciones que deben ejecutar, ¿no? Entonces tiene que ser un servicio remunerado y subordinado, tiene que haber un servicio cumplido, ¿no? Estos requisitos deben operar como criterios para establecer si existe una prestación de servicios válida dentro del ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a una persona que es incapaz absoluto, si fue obligado, por ejemplo, violentamente a firmar un contrato. Licitud de la causa o finalidad del acuerdo, ¿no? Servicio remunerado y subordinado, tenemos el contrato, sería ilícito en cuanto a su finalidad. Si contratamos a una persona para que pesque en época de veda declarada por ley, o que realice alguna actividad que es considerada delito. La falta o la ilegalidad de la causa en el contrato se refiere a un defecto del propio acuerdo contractual, ¿no? Sin que sea necesario examinar cuestiones vinculadas a la prestación del servicio. Luego tenemos que el objeto sea cierto. El objeto del contrato funciona como un elemento delimitador de la prestación del servicio en el tráfico contractual laboral. Tenemos una prestación física y jurídicamente posible, una prestación de servicios lícita y una prestación de servicios determinada. El objeto cierto, estos son los requisitos del objeto cierto, ¿no? Para que exista un objeto cierto. Ahora vamos a ver las diferencias con los contratos civiles, ¿no? El contrato de trabajo, el contrato civil regulado en el Código Civil, que menciona sobre el contrato de locación de servicios, que es el más utilizado o el que suelen utilizar para, de alguna manera, no tener un contrato de trabajo. Pero el contrato de locación de servicios tiene ciertas características, ciertas reglas que están establecidas en el Código Civil. Definición: por la locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, porque utiliza la palabra, el término, sin estar subordinado. Recuerden o recordemos que en el contrato de trabajo tenemos el tercer elemento, que es la subordinación. Y se supone que en el contrato de locación de servicios, un contrato de locación de servicios como tal, no debe haber esta subordinación. Entonces, por la locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado. ¿A cambio de qué? De una remuneración, de una retribución en este caso. No utiliza el término remuneración, sino retribución. Y el objeto puede ser materia del contrato toda clase de servicios, ya sean materiales o intelectuales. El contrato de locación de servicios, el locador debe prestar personalmente el servicio. Y en este caso, a diferencia del contrato de trabajo, puede valerse bajo su propia dirección y responsabilidad de quienes puede tener auxiliares, sustitutos, si la colaboración de otros está permitida por el contrato, por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación. Entonces, en un contrato de locación de servicios, sí es posible auxiliares o sustitutos. Entonces, si, por ejemplo, tú estás con un contrato de locación de servicios en una empresa y te dicen, no, pero tú eres un locador.
Ok, soy un locador. Entonces mañana, por el trabajo que estoy realizando, puede venir mi hermano o puede venir alguien que yo contrato para que realice el mismo trabajo, ¿no? Entonces, si ese es un contrato de locación de servicios real. En cambio, en el contrato de trabajo sí o sí tiene que venir la persona, porque el contrato es personal contigo. No, tú tienes que venir a trabajar en ese horario y realizar estas actividades, ¿no? Entonces, aquí tenemos una distinción, ¿no? En el caso del contrato de locación de servicios, sí puede valerse bajo su propia dirección y responsabilidad de auxiliares o sustitutos. Respecto a la retribución, si no se hubiera establecido la retribución del locador y no puede determinarse según las tarifas profesionales o los usos, será fijada en relación a la calidad, entidad y demás circunstancias de los servicios prestados. Por ejemplo, aquí no es que exista un mínimo, ¿cierto? No es que exista un mínimo, no hay una norma que dice el contrato de locación de servicios debe ser mínimo, ¿no? A diferencia del contrato de trabajo, que sí se establece una remuneración mínima, ¿cierto? ¿En cuánto está nuestra remuneración mínima actualmente? A ver si pueden escribir muy bien, 1130, ¿cierto? Ahora, el contrato de locación de servicios tiene un plazo. El plazo máximo de este contrato es de 6 años, si se trata de servicios profesionales, y de 3 años en el caso de otra clase de servicios. Si se pacta un plazo mayor, el límite máximo indicado solo puede invocarse por el locador. Ahora, el locador en este caso puede poner fin a la prestación de servicios por justo motivo, como ya deciden, antes del vencimiento del plazo estipulado, siempre que no cause perjuicio al comité, ¿no? Tiene derecho al reembolso de los gastos efectuados y a la retribución de los servicios prestados. O sea, aquí sí se puede poner fin a la prestación por un justo motivo. Y aquí tenemos un principio muy importante, y es el principio de primacía de la realidad, que señala el principio de primacía de la realidad. Si existe una discordancia entre los hechos y los documentos, van a primar los hechos. A eso se refiere el principio de primacía de la realidad. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces en el contrato de locación de servicios. Las personas firman un contrato de locación de servicios, ¿no? El contrato de locación de servicios muchas veces menciona, es lo que vimos hace un momento, ¿no? Ese es un contrato de locación de servicios y aquí no existe subordinación. O Juan Pérez brindará sus servicios sin estar subordinado. Textualmente lo colocan en el contrato de locación de servicios. Sin embargo, eso está en los documentos, en el contrato que firmó de locación de servicios. Y en los hechos eso no es así, porque esta persona sí está subordinada. Lo que va a aplicar ante esta discordancia es que los hechos van a primar sobre los documentos. Y es por eso que este contrato de locación de servicios se desnaturaliza y se convierte en un contrato de trabajo. Recordemos que en la nueva ley procesal de trabajo menciona que si, por ejemplo, tú quieres demandar el pago de beneficios sociales y antes de eso tienes que acreditar tu relación laboral, la nueva ley procesal de trabajo menciona que acreditada la prestación personal de servicios, es decir, acreditas que brindaste una prestación personal de servicio. ¿Cómo acreditas tu prestación personal de servicios? Con tus recibos por honorarios. Solo tus recibos por honorarios. Entonces, tú acreditas la prestación personal de servicios. ¿Qué se presume? Se presume que hay un vínculo laboral. Entonces, si tan solo tú presentaras tus recibos por honorarios,
el juez determina que tienes un vínculo laboral. La carga probatoria la tiene el empleador, porque él tiene que demostrar que tú no eres un trabajador. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere. Acreditada la prestación personal de servicios por parte de este supuesto locador de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado. No solo la existencia de un vínculo laboral, sino que este es a plazo indeterminado. Entonces, quien tiene que probar que tú no eres un trabajador es el empleador. Claro. Lo ideal es que tú presentes pruebas que acrediten la subordinación, pero también podrías no tener pruebas de esa subordinación y presentar solamente tus recibos por honorarios. Ese es en un proceso judicial, recuerden, este es un proceso judicial. Y en el caso de la inspección del trabajo no es así. En el caso de la inspección de trabajo sí se tiene que acreditar la existencia de los 3 elementos de la relación laboral. Entonces, si tú puedes presentar pruebas adicionales que acrediten la subordinación, es lo ideal. Y el inspector también podría utilizar cualquiera de las facultades que está establecida en la norma para determinar la existencia de una relación laboral. Entonces, Andrea pregunta, locación, sí o sí debe tener contrato de por medio, ¿verdad? También puede ser verbal. La locación de servicios sí tiene que tener un contrato. Necesariamente tiene que tener un contrato. Bueno, hasta aquí tenemos la primera hora. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos. Son 9:32. Vamos a regresar 9:37. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ya en breves minutos continuamos con la exposición de la doctora Betty Egusquiza. Estimados colegas, si aún no te has matriculado a esta sesión, ¿qué esperas? La inversión es de 20 soles. Tendrías grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Pero claro, muchos ya se están matriculando en el diplomado en gestión de recursos humanos y regímenes laborales. En total son 16 clases en vivo. Hoy estamos en la sesión número 7. Se te habilita grabaciones, materiales de lectura y libros digitales. Claro, solamente para quienes los que invierten en su educación, es decir, los que cancelan ese diplomado. Puedes iniciar con 50 soles y hasta fin de diciembre los 100 soles restantes. Gracias quienes están activos con su cámara, si también la doctora sepa que hay un público detrás de un monitor. Estimados colegas, esta sesión es muy dinámica, la cual estamos muy agradecidos quienes están interactuando. Sobre las cámaras, es solamente hacer dar pase quien tenga cámara activa durante toda la sesión y se le da pase faltando 10 minutos a las preguntas por audio, ¿sí? Por ello les pido no levantar su manito porque interrumpen la clase, puede ser otra pregunta no relacionada al tema, por ello ya se comentó las reglas de la sesión de clase. ¿Listo? Estamos hasta ahí, presumo que todo claro, ¿cierto? Ya en breves minutos continuamos con la sesión a cargo de nuestra ponente, la doctora Betty Egusquiza. Muy bien, por mientras también voy a informar sobre el campus virtual, ya que estamos ya a pronto de continuar con la clase, ¿sí? Un momento, por favor. Vamos a ver ahí para que ustedes puedan ver. Creo que sí, lo pueden visualizar. Voy a volver a compartir. Pero un momento, por favor. Creo que no se puede visualizar. Ya, voy a cerrar. Ahora sí. Presumo que sí, ¿cierto? Entonces, si aún no te has matriculado a esta sesión, 20 soles. Puedes matricularte directamente desde el campus virtual o si no, te comparto el link. 20 soles sobre esta sesión de clase. Ahí está el link, puedas matricularte. Mis cursos, escribe en su correo electrónico, no regístrate, no. Inicia con tu correo electrónico, solamente los matriculados. Entonces, voy a volver a ingresar al campus virtual de la institución. Allí creo que sí se puede ver la inversión de esta sesión, 20 soles. Tendrías grabación a partir de mañana con el PPT, registro mi asistencia, el certificado se habilita
hoy día a ver que estamos jueves, el día miércoles se habilita el certificado, ¿sí? Y si deseas todo el diplomado, aquí mis diplomados, por ejemplo, recursos humanos, ¿sí? Aquí están en la sesión número 7. Registro mi asistencia, la grabación a partir de mañana con el PPT, materiales complementarios, libros digitales para los matriculados. Aquí está sobre la guía laboral, también ya está actualizado. Las sesiones anteriores del rol del gestor de talento humano y así sucesivamente se les habilita grabación, PPTs y materiales complementarios. Presumo que hasta allí estamos todos claros. Entonces, nada más esperar para iniciar con la clase que ya está programado, 2 horas, estimados colegas. Excelente, gracias, me dice César. Gracias a ti, estimado César. Y ya en minutos, en un minuto continuamos con la clase con la doctora Betty Egusquiza, ¿sí? De inversión, nuevamente hago mención, 20 soles, tendré grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas, válido para concursos públicos y privados. Muy bien, estimada doctora, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les estoy atendiendo, ¿sí? Sí, a ver, voy leyendo alguna pregunta. Creo que no, solamente relacionado a la clase están realizando sus preguntas. Muy bien, ya iniciamos con la segunda parte de la clase. Adelante, doctora Betty Egusquiza. ¿Puede compartir su PPT? A ver, regresamos, continuamos con la clase. A ver, vamos a compartir la presentación. ¿Ok? ¿Todo perfecto? Sí, sí se puede visualizar, doctora. Gracias. Entonces decíamos que en un proceso judicial solo necesitamos acreditar la prestación personal. Ahora vamos a ver algunos indicios de laboralidad. Algunos indicios de laboralidad. ¿Cuáles son esos indicios de laboralidad? Tenemos órdenes, ¿no? Si es que le brinda órdenes al trabajador, le dice cómo es que tiene que realizar sus labores. Continuidad. Por ejemplo, tú emites tus recibos por honorarios todos los meses a este empleador, ¿no? Entonces tienes un contrato de la prestación de servicios y emites sus recibos por honorarios solamente a este empleador. Aquí vamos por otro indicio de laboralidad, que es la exclusividad. Ustedes saben que los recibos por honorarios tienen una numeración, ¿cierto? Entonces el 15 para el empleador, el 16 para el mismo empleador. Y así continúa la numeración acreditando la exclusividad. Y la continuidad porque son todos los meses. En una locación de servicios generalmente emites tus recibos por honorarios a una persona jurídica o natural A, B, C, D, ¿cierto? Y no necesariamente todos los meses es a una sola persona. Otro indicio de laboralidad, las sanciones. Las sanciones que recibes si, por ejemplo, tiene un memorándum, una llamada de atención verbal. Imaginemos que tienes tu empleador y te llama la atención de manera verbal. ¿Cómo te llamaría la atención de manera verbal en estas épocas? ¿Alguien tiene alguna idea? Lo puede escribir por el chat. ¿Cómo te llamaría la atención de manera verbal? ¿No? Claro, una de las razones puede ser porque faltes, porque llegues tarde, ¿no? O porque no cumples tu trabajo, pero ahora podría llamarte la atención enviándote un audio, imagínate que te envíe un audio, ¿no? Esa es una llamada de atención verbal, podría enviarte el audio en los siguientes términos, ¿no? Juan, ya te he dicho que tienes que llegar temprano, todos los días llegas tarde, o te puede decir Juan, tienes que, eh, tienes que presentar correctamente tus informes, ya habíamos conversado anteriormente,
¿no? Te está llamando la atención de manera verbal y tú tienes esa prueba porque ese audio es una prueba de que hay una llamada de atención verbal, ¿no? En el caso del Meet, sí, también si puedes grabar esa conversación y grabar esa conversación y tenerlo como prueba para acreditar que existe una relación laboral, lo puedes hacer. Por correo electrónico también puede enviarte por correo electrónico esa llamada de atención por escrito, sería en ese caso, ¿no? Sería una llamada de atención por escrito. Ok, entonces tenemos, ¿no? Esas son algunas de las plataformas que se pueden utilizar. Eh, para continuar absolviendo las preguntas, Vicente pregunta, ¿me pueden despedir por acoso laboral? Me pueden despedir, pero no me permiten usar celular desde mucho antes como defensa. En realidad, hay una sesión que es sobre extinción, pero igual les puedo comentar, cuando se extingue una relación laboral es necesario un procedimiento de despido, ¿no? Una carta de preaviso y una carta de despido. Entonces, tiene que seguirse ese procedimiento, ¿no? Tienen que darte un plazo de 6 días para que tú presentes tus descargos y luego continuar con el despido. Entonces, continuamos con la clase. Tenemos los indicios de laboralidad, órdenes, continuidad, exclusividad, sanciones. Luego tenemos otros indicios, las supervisiones que realiza, ¿no? Se acerca, se supervisa, o de repente le envías un informe por correo electrónico y esta persona procede a responderte y te dice, estas son las precisiones que tienes que hacer, ¿no? Eso implica que te está supervisando el trabajo que tú estás realizando. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que muchas veces te dan un correo corporativo. eh, También es un indicio de laboralidad el hecho de que te entreguen un correo corporativo. Si tienes un contrato de locación de servicios, un supuesto contrato de locación de servicios, puedes guardar esos correos electrónicos porque lo que suele ocurrir es que te cesan, te despiden y ya no tienes acceso a esos correos electrónicos, ¿no? Ya no tienes acceso, ya no tienes quizás pruebas. Lo que podrías hacer es guardando esas pruebas, esas fotografías de esos correos electrónicos para que luego puedas demandar el pago de tus beneficios sociales. Otro indicio de laboralidad, cargo y labores idénticas a las que hacía bajo contrato laboral. Entonces, por ejemplo, tú estuviste un año como vendedor. Entonces eres un vendedor, estuviste un año con un contrato de trabajo. Luego, todo el 2024. Y en el 2025 dice, no, ya no te vamos a hacer un contrato, vas a ganar un poco más, te voy a pagar 1.000 soles más, pero vas a estar fuera de planilla. Pero tú sigues realizando la misma función, que es vender. Entonces, a eso se refiere. Cargo y labores idénticas a las que hacías bajo contrato laboral. Otro indicio de laboralidad, entrega de photocheck. Y te entrega un photocheck con el que tú puedes ingresar a la empresa o materiales que te entrega también de la empresa, ¿no? Entonces, también si ingresas como locador de servicio, le puedes tomar fotografía de ese photocheck porque recuerden que cuando tú te retiras o te despiden, te proceden a pedirte todos estos materiales, ¿no? Pagos físicos y periódicos también es un indicio de laboralidad. Si realizan un pago, quizás te hacen firmar un documento, puedes tomarle fotografía de ese documento, donde te han pagado todos los meses 2.000 soles o 1.500 soles, y periódicos también, porque estos son todos los meses y muchas veces son el mismo monto, porque ya acordó contigo cuál es el pago que te va a brindar. Ahora, en este tema que estamos abordando, quería compartir con ustedes un documento que es importante, que es el protocolo de fiscalización para la formalización laboral. ¿Y por qué
menciono este protocolo? Porque este protocolo nos señala, primero, cómo es que realiza el inspector de trabajo su labor. Pero segundo, también menciona cuáles son los indicios de laboralidad que va a considerar el inspector en una fiscalización para determinar que eres un trabajador. Por eso me parece importante compartir con ustedes ciertos párrafos de este protocolo, porque todos estos indicios lo va a aplicar el inspector de trabajo. Y lo aplica en cualquier denuncia que se tenga por reconocimiento de vínculo laboral o porque la SUNAFIL ha decidido, y es lo que suele hacer, es realizar operativos de formalización, ¿no? Para decir, tienes que incluir a ese trabajador en planilla. Ahora, este protocolo, no sé si ustedes han escuchado esta noticia que ha pasado con la plataforma de Sunafil. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa noticia? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa noticia? Jesús menciona que sí. ¿Qué ha pasado, Jesús? Ah, muy bien. Un hackeo, ¿no? Exacto, Jesús. Sunafil ha sufrido un hackeo, no tiene habilitada todas las plataformas. Creo que ya con esta serían 3 semanas, ¿no? No tiene, claro, se hacen denuncias. Sunafil tenía toda una plataforma de, por ejemplo, denuncias virtuales, tenían aplicativos, y bueno, como toda entidad pública, tenía lo importante, como bien menciona su compañero, la casilla electrónica, que es la plataforma con la cual se comunica con los empleadores. Entonces, todas esas plataformas no están funcionando. Pero también la mesa de partes, ¿no? La mesa de partes virtual, ¿no? Que tú presentabas y aceptaba la mesa de partes virtual. Actualmente no está funcionando. Están habilitando algunos correos electrónicos para que puedan presentar las denuncias y están habilitando también, además de otras plataformas para que puedan atender. Ahora, por ejemplo, Sunafil tenía una plataforma muy interesante. Exacto, Eduardo, están atendiendo físicamente todas las intendencias regionales. Tenía una plataforma que a mí me parecía muy interesante y era un lugar donde estaban colgadas todas las normas de Sunafil. Entonces, Sunafil tiene, no sé, contándolas, entre 30 o 50 directivas o protocolos que mencionan cuáles son los criterios que deben adoptar los inspectores de trabajo en determinadas materias. Entonces, eso estaba colgado en una plataforma. Actualmente no se puede acceder a esa plataforma por el tema que les acabo de comentar. Entonces, este protocolo igual yo lo tengo en este formato. Se lo voy a compartir a aquellos se lo voy a compartir a Reader para que los pueda compartir con aquellas personas que están inscritas en el diplomado, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan tener el contenido, que de repente no lo van a poder encontrar por este hackeo que acabamos de conversar hace un momento. Entonces, este protocolo de fiscalización, que es del año 2018, menciona, ¿no? Por ejemplo, antes de los criterios, menciona cuántos días dura una fiscalización, que de manera general es 30 días, pero en el caso de formalización son 20 días. Y establece esta parte que me parece importante, que está vinculado al tema que estamos viendo el día de hoy, que es los criterios para determinar una relación laboral, ¿no? Entonces tenemos prestación personal, remuneración y subordinación. En este caso menciona para la prestación personal de servicios haber realizado, menciona, anteriormente la misma labor en calidad de trabajador, ¿no? El ejemplo que les ponía del vendedor. Exclusividad en la prestación de servicios. ¿Cómo acredito la exclusividad? Con los recibos por honorario, por ejemplo, ¿no? Que tus recibos por honorario solamente han sido emitidos a esta persona jurídica. Luego, criterios para determinación de la relación laboral que tenemos. Por ejemplo, el control de entrada y salida.
para lo cual debe revisarse no solamente el registro de asistencia. A los inspectores de trabajo le mencionan, no solamente vas a revisar si existe o no existe el registro de asistencia. Si no te lo presenta, claro, es una infracción no presentar el registro de asistencia. Sino también, por ejemplo, hojas de tareo, ¿no? Hay algunas obras de construcción civil que tienen la hoja de tareo. También, por ejemplo, no hay un registro. El registro de control de asistencia tiene ciertos requisitos, ¿no? Según la normativa tiene ciertos requisitos, pero algunas empresas tienen un cuaderno sencillo donde ponen el nombre, incluso a veces no ponen los nombres completos, simplemente ponen los nombres, ¿no? No ponen apellidos y nombres, sino solamente colocan nombre, la hora que ingresan y la hora que salen, cuando en realidad debería tener otra columna que es el tiempo adicional, lo que son las horas extras, ¿no? Pero bueno, la mayoría de ellos tienen la hora de ingreso y la hora de salida. Entonces, el inspector de trabajo no solamente va a pedir registro de asistencia, sino hojas de tareo, cuadernos bajo custodia de los vigilantes. Entonces, muchos vigilantes, en muchas empresas tienen un vigilante que anota la hora que ingresaron y anota la hora que salen del centro de trabajo. Entonces, le dice al inspector, en este protocolo puedes acercarte a pedir esa documentación. Entonces, con esto, ustedes también podrían tomarle fotografía a ese registro de asistencia para que acrediten que existe una relación laboral. Cuadernos bajo custodia de los vigilantes o secretarias en el centro de trabajo. Entonces, aquí tenemos el control de entrada y salida, que es un criterio para determinar que existe una relación laboral. Luego, asignación de correos electrónicos institucionales. Estas empresas le entregan a estos supuestos locadores de servicios un correo electrónico institucional, a veces con su nombre o a veces de manera general, pero a veces le ponen, por ejemplo, contabilidad 5 arroba y el nombre de la empresa, ¿no? Sin embargo, cuando tú envíes el correo, ok, te diriges a otra persona, al final colocas tu firma y colocas tu nombre, ¿cierto? Entonces, ese correo se supone que te pertenece. Entonces, si no, no colocarías al final tu nombre. Entonces, esas también son pruebas que acreditan que existe una relación laboral. Asignación de un fotocheco credencial de la empresa también, es algo que nosotros hemos anotado también hace un momento. Luego, la asignación de escritorios, a veces colocan el nombre en los escritorios, en las computadoras colocan el nombre. Por ejemplo, también menciona, eh, hay casos en los cuales el trabajador que presenta su denuncia le brinda en la denuncia, presenta y menciona, ¿no? Que la laptop se encuentra en determinado lugar, en el segundo piso a la mano izquierda, y esa laptop me pertenece. Si el inspector se acerca, puede ver que está mi nombre pegado, o que tiene un sticker, o que de repente la clave con la que ingresas en esa laptop es esta clave, ¿no? Entonces, el inspector se acerca y puede realizar todo este trabajo. Ahora, el inspector de trabajo, a diferencia del juez, como ustedes pueden ver, puede realizar estas funciones, puede ir a acercarse al registro de asistencia, puede pedir cualquier cuaderno de tarea, puede acercarse a la computadora y verificar, ¿no? En cambio, el juez no realiza todas estas tareas. El juez simplemente lo que hace es revisar la documentación que tú le presentas, puede, claro, tomar la declaración del empleador y del trabajador, ¿no? Pero el inspector, todas estas facultades puede utilizarlas y determinar la existencia de una relación laboral. Con todas esas pruebas que se acreditan podrías tú ir a un proceso judicial en el caso no se realice el pago de tus beneficios sociales. Entonces, continuando con los criterios de determinación de la relación laboral, si te asignan escritorios, si te asignan computadoras, laptops, los cuales se deberán tomar nota de algún registro o acta de entrega, porque puede ser también, a veces te entregan el escritorio, la laptop y tú colocas tu nombre, ¿no? Recibí y en qué fecha. Por ejemplo, esa hoja de entrega también puedes presentarla como prueba, así como el número de inventario que corresponde a la empresa, de ser el caso. Luego, ¿qué tenemos? Si se ha detectado
a una persona que tiene contrato de locación de servicios sobre cuál se presume la existencia de una relación laboral, de ser posible el ingreso, la clave de acceso a la computadora e identificar los archivos sobre las labores que realiza. Entonces, este protocolo menciona que puede ingresar a la laptop, puede verificar, ¿no? El trabajador le va a decir esos son los archivos, o de esta forma estaba estructurada los archivos de la laptop, e identificar estos archivos, ¿no? Y es de lo que está ocurriendo y de todo lo que identifica el inspector, va a colocar en su constancia de actuaciones inspectivas, ¿no? En este caso, en una visita inspectiva. Realiza la visita y va a tomar nota de cada una de estos detalles. También para la subordinación, memorándums circulares, cartas, envío de correos electrónicos, mensajes de textos en su momento, ¿no? Que, por ejemplo, en el año 2018, recuerden que este protocolo de formalización es del 2018, ya hace 7 años. Entonces, pero igual se siguen aplicando porque no ha habido otra actualización. Comunicación mediante redes sociales, mensajería instantánea o cualquier otra documentación donde se observe una delegación de funciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Entonces, puedes tomarle foto a los grupos de WhatsApp que se llama Equipo de Trabajo 15, por ejemplo, ¿no? Vendedores San Borja. Entonces, puedes tomarle foto. ¿Cómo es que el señor tenía un contrato de locación de servicios y estaba en ese equipo de trabajo? Y usted pedía, por ejemplo, que se reporte, ¿no? Ya llegué al centro de trabajo. A veces les piden que se tomen selfie, ¿no? Mandan la foto, los que han llegado a la hora de ingreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos toda esta documentación, puede acreditar la relación laboral. Delegación de funciones, dictado de órdenes, el cumplimiento de políticas empresariales, requerimiento de información, imposición de medidas disciplinarias. Ok. Entonces, también para la subordinación, ¿qué vamos a tener? Entrega o uso de indumentaria o equipos de protección personal. Puede ser que te entreguen, por ejemplo, uniforme de la empresa, ¿no? Algunas empresas tienen un uniforme determinado, ¿no? Se visten de determinada manera. Entonces, como se visten de determinada manera, les entregan el uniforme. Entonces, tú podrías presentar, un trabajador podría presentar como trabajador el uniforme puesto. Esa es una prueba también. O si bien entregado uso de indumentaria o equipos de protección personal. A veces en estos equipos de protección personal colocan el logo de la empresa. Entonces, eso también acredita la subordinación. Si te entregaron el reglamento interno, a veces entregan el reglamento interno por correo electrónico o de manera física te hacen firmar un registro de entrega, reglamento interno de trabajo o de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguno de ustedes sabe a partir de cuántos trabajadores es obligatorio que una empresa tenga su reglamento interno de trabajo? ¿Alguno recuerda? ¿Alguno conoce, recuerda, ha escuchado? A partir de 100 trabajadores. Entonces, si una empresa tiene 100 trabajadores, es obligatorio que tenga un reglamento interno de trabajo. Para las otras empresas no es obligatorio, pero sí lo pueden tener, ¿no? Porque de alguna manera este reglamento interno establece cuáles son las reglas de la empresa, ¿no? Cuáles son las sanciones, los permisos, todo ello menciona este reglamento interno. También tenemos como criterio de determinación de la relación laboral, en este caso la subordinación, si ha participado en capacitaciones
patrocinados por la empresa. Es la empresa ha pagado esta capacitación, te mandan tu certificado, ¿no? Puede ser que te envíen tu certificado o tienes una fotografía de esa capacitación. Entonces, esa capacitación también sería una prueba. Ojo, hay capacitaciones que son obligatorias que se brinde a los locadores de servicio. Por ejemplo, las de seguridad y salud en el trabajo. Y la norma señala tanto la de seguridad y salud en el trabajo como la de hostigamiento sexual laboral, señalan expresamente que a pesar que se realice la capacitación a un locador de servicio o cualquier otro tipo de contratación, no desnaturaliza la relación laboral. Solo en esos casos de seguridad y salud en el trabajo y de hostigamiento sexual laboral. O sea, por ejemplo, en caso de hostigamiento sexual laboral, sí es obligatorio que a los locadores de servicios se les capacite. Entonces, salvo esa excepción, todas las demás acreditarían la subordinación. Luego, inclusión del puesto en el organigrama de la empresa. Esta persona tiene un puesto específico y ese puesto, por ejemplo, el inspector de trabajo le pide cuál es el organigrama de la empresa. O en todo caso, en un proceso judicial, el trabajador presenta el organigrama de la empresa. Algunas empresas tienen el organigrama en la página web o dentro de las plataformas que manejan, ¿no? Hay un apartado en la plataforma interna, en la página web interna de la empresa, que solo acceden los trabajadores, tienen el organigrama de la empresa. Ese organigrama va a ser una prueba que acredite, porque si se ha determinado que tienes un determinado puesto, ese puesto está incluido dentro del organigrama de la empresa, también sería una prueba. Luego tenemos la remuneración como tercer elemento. ¿Cómo acreditamos la remuneración? Porque es necesario acreditar la remuneración, la existencia de la remuneración. En una fiscalización laboral se tienen que acreditar los tres elementos de la relación laboral. En el caso de remuneración, por ejemplo, depósitos realizados de forma periódica, ¿no? Cada mes o cada 15 días realizan un depósito, que son montos regulares, ¿no? Todas las quincenas el mismo monto, lo cual puede corroborarse con los respectivos vouchers de depósito, puede hacer los estados de cuentas. Recuerdan que ahora todas las personas, ¿no?, en sus aplicativos pueden ver, incluso pueden colocar por fecha, ¿no? Del 1 de diciembre al 31 de diciembre, cuáles son las transferencias, los movimientos bancarios que ha hecho, ¿no? Se puede ver eso en el aplicativo. Entonces, eso puede presentarlo, que son depósitos o estados de cuenta o constancias correspondientes, ¿no? A veces cuando te llega un depósito, te llega a tu correo electrónico una constancia de que te ha llegado determinado depósito. Eso también podrías presentarlo como prueba, o la transferencia que tienes en el aplicativo también. Eso se puede presentar. Ahora que también se realizan el pago de las remuneraciones por YAPE o por PLIN, también eso podrías presentarlo como prueba, ¿no? Señalando que del mismo número se ha pagado todos los meses. Luego, boletas o comprobantes de pago, cuadernos o libretas donde conste montos pagados. Muchas veces se realiza este pago y los trabajadores firman un cuaderno donde están recibiendo esos pagos. Cuadernos o libretas donde consten montos pagados. Entonces, esos documentos también podrías presentar, o en todo caso mencionarle al inspector quién tiene esos cuadernos o esas libretas, o dónde se encuentran esas libretas. Luego, recibos por honorarios, también, recibos por honorarios físicos. Antes eran físicos los recibos, ahora todos son electrónicos. Estoy tomando
eh, lo que ha mencionado el protocolo, ¿no? Recibos por honorarios físicos o electrónicos, y de ser posible verificar la existencia de una numeración continua o montos similares y el concepto por el que fueron girados. Entonces, eso se va a verificar. Ahora, cuando giran los recibos, eso está todo en la plataforma de SUNAT, entonces es mucho más fácil que esta persona que está solicitando que se acredite una relación laboral presente estos recibos, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha utilizado los recibos en físico. ¿Alguno ha utilizado los recibos en físico? Si me escriben por el chat, por favor. Entonces, ¿qué ocurría? Existía la posibilidad que tú pierdas el recibo. Si pierdes el recibo, no tienes cómo acreditar la relación laboral. Pero ahora no ocurre eso. Todo está en la plataforma de SUNAT, entonces tú puedes ahí obtener la información de que has emitido esos recibos, ¿no? Entonces, existencia de una numeración continua para un mismo empleador o el concepto. Entonces, el concepto, por ejemplo, se me ocurre, lo que es bien raro, ¿no? Es tener ahora un vigilante por recibos por honorarios, pero sí, todavía existen algunos casos. Entonces, en el tenor ponen servicio de vigilancia. Entonces, todos los meses servicio de vigilancia. Entonces, por eso menciona este punto, existencia de una numeración continua, montos similares, o el concepto por el que fueron girados. Ahora, si cambia el concepto, no influye mucho, porque igual el recibo es para la misma empresa y el monto es el mismo. O sea, si le cambies denominación, no va a influir. Lo ideal sería que señale la misma denominación, ¿no? El mismo servicio que has brindado todos los meses. Luego, facturas periódicas y de ser posible verificar la existencia de una numeración continua también. Existen casos en los cuales no emiten recibos, sino te piden que emitas facturas. Esto se ve de manera recurrente, por ejemplo, en las personas que brindan servicios de movilidad o también en los médicos, ¿cierto? Los médicos le piden que emitan facturas o creen su propia empresa, entonces también se puede verificar que las facturas solamente son dirigidas a una sola empresa para verificar la existencia de una numeración continua. ¿Ok? Hasta esa parte hemos comentado un poco los criterios que están vinculados a los elementos de la relación laboral. Son criterios que va a considerar, que muchos de ellos están en la jurisprudencia, pero también van a ser utilizados en una inspección de trabajo. Ahora vamos a ver un poco de jurisprudencia administrativa. Solo voy a compartir con ustedes precedentes vinculantes. Solo precedentes vinculantes. Recuerden la diferencia. Una resolución de SUNAFIL solo es una resolución que resuelve un caso concreto. Pero la resolución de sala plena son precedentes vinculantes. Es decir, lo tienen que aplicar en los inspectores de trabajo y también las personas que trabajan en el procedimiento sancionador. ¿Ok? Esa es la diferencia. Igual vamos a compartir estas resoluciones de sala plena. Como les mencionaba, la página web de SUNAFIL no está funcionando todos los ítems que tenía. Entonces, estas resoluciones de sala plena las vamos a compartir con Reader, porque nosotras lo tenemos, porque siempre analizamos, revisamos las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces, las tenemos y las vamos a compartir con Reader para que las pueda compartir con las personas que se inscriban al diplomado. ¿Qué tenemos? La resolución de sala plena, que es obligatoria, ¿no? Entonces, ¿qué menciona la resolución de sala plena? 6/2022. Que la aplicación del principio de primacía de la realidad, que es lo que hemos visto hace un momento,
entre los hechos y los documentos, van a primar los hechos. Por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, tiene que estar motivado en qué situación, en qué casos estás utilizando el principio de primacía de la realidad. Entonces, la fiscalización, el inspector de trabajo determinará que estos documentos, quizás tiene en la mano el contrato de locación de servicios, y luego mencionará cuáles son los hechos, qué es lo que él ha verificado en la fiscalización. Si verificó que efectivamente con estos documentos se acredita la subordinación, con este otro documento se acredita la prestación personal y con este otro documento se acredita la remuneración. Y en esa comparación aplica el principio de primacía de la realidad, a pesar que este documento mencione que existe un contrato de locación de servicio, identificó los 3 elementos de la relación laboral, aplica el principio de primacía de la realidad. Luego tenemos la resolución de Sala Plena 10/2023. En línea con lo analizado, el administrado, es decir, la empresa, no puede alegar que la supuesta renuncia de sus trabajadores a un derecho indisponible pueda aliviarle de sus responsabilidades legales como empleador, siendo un comportamiento exigible bajo estándares de diligencia razonables. No puede exonerarse. En este caso puntual, ¿qué ocurrió? Y es lo que ocurre muchas veces en nuestro país. El empleador le pide al trabajador incorporar la planilla y el trabajador dice no, no quiero. Otras veces el propio empleador por decisión no lo quiere incorporar a planilla. Entonces, en este caso puntual, el empleador mencionó que el trabajador no quería entrar a planilla y por eso no lo incorpora a planilla. Entonces, no lo incorpora en la planilla electrónica. En este caso, a eso se refiere. Recuerden que los derechos laborales son irrenunciables. Claro, el trabajador te puede decir, no quiero entrar a planilla, pero la empresa sí tiene que incorporar al trabajador en planilla, ¿no? No puede alegar una supuesta renuncia a los trabajadores, que él no quería ser incorporado en planilla. A eso se refiere la resolución de Sala Plena 010/2023, que no puede alegar, ¿no? O sea, con esa carta de que el trabajador no quiere ser incorporado a planilla y firma el trabajador, no es que va a evitar la multa la empresa. Como se aprecia de esta comunicación, aquí en este caso en la resolución de Sala Plena 13/2023, la administrada ejerció el poder de directriz, el empleador, ¿no? Plasmado en su facultad organizativa, promoviendo a la prestadora de servicios, supuesta prestadora de servicios, a una estructura retributiva más elevada. Esta variación no obedece a un convenio o adenda que sustente la innovación. Por el contrario, da noticia de la existencia de una organización que estructuró a la prestación de servicios de la trabajadora, la sometió a supervisión sobre la calidad de los servicios ejecutados y valorándola positivamente, desplazó a la trabajadora hacia condiciones salariales más beneficiosas, que eran consecuentes con los instrumentos y fines del empleador. En rigor, nos encontramos ante la evidencia de la facultad premial del empleador, elemento que denota el ejercicio del poder normativo por parte de la recurrente con relación a la ex trabajadora. Aquí, la facultad premial del empleador. ¿Qué significa? Que el empleador premia a los trabajadores. Si te brindaron a ti por ser el vendedor del mes, eso también es una prueba que acredita que efectivamente eres un trabajador por la facultad premial del empleador. En este caso, le otorgaron una retribución más elevada a la trabajadora. Por lo tanto, se acredita la existencia de una relación laboral. Luego tenemos la resolución de Sala Plena 007/2024. El inspector
no ha efectuado un análisis respecto a la configuración de un supuesto de desnaturalización de las modalidades formativas. No podría concluirse que el fiscalizador haya establecido que las personas sujetas a modalidades formativas no eran practicantes sino trabajadores. Por ende, no resulta válido inferir que la impugnante se encontraría en la obligación de inscribir a sus practicantes en el régimen de seguridad social en salud. Entonces, ¿qué ocurrió en el caso puntual? Tienes practicantes. Entonces, esos practicantes cumplían todos los requisitos para ser practicantes. El inspector de trabajo concluyó que no eran practicantes, sino eran trabajadores. En ese caso, dijo, ya, como no son practicantes, entonces son trabajadores. La observación que hace el Tribunal de Fiscalización Laboral sobre este caso puntual es: el inspector de trabajo debió determinar los 3 elementos de la relación laboral. Es decir, si alguien es practicante, yo no puedo concluir que es trabajador. No, yo tengo que determinar, verificar la existencia de los 3 elementos de la relación laboral. Y una vez que determine los 3 elementos de la relación laboral, es decir, que es un trabajador, recién voy a pedirle a la empresa que lo ponga en planilla como trabajador, que le asegure en el régimen de seguridad social en salud y en pensiones y por lo tanto le pague sus beneficios sociales. A eso se refiere. Entonces, no se puede determinar que al ser un practicante, efectivamente ya es un trabajador. No, el inspector de trabajo tenía que haber determinado los 3 elementos de la relación laboral. Esa es la resolución de Sala Plena 7/2024. En ese sentido, resulta evidente que la mencionada medida inspectiva no podría contener un mandato dirigido al pago de beneficios sociales si previamente la inspección no ha expuesto las razones que justifican la calificación de la relación laboral. Es decir, una vez que determines la existencia de una relación laboral, recién exiges el pago de los beneficios sociales. Eso es lo que menciona el tribunal en la resolución de Sala Plena 4/2025. Esa es de este año. Entonces, primero, de la misma forma que la anterior, se tiene que determinar la existencia de una relación laboral y luego determinar el pago de beneficios sociales. No se puede exigir directamente el pago de beneficios sociales, salvo que, claro, tengas un contrato, tengas boletas y efectivamente eres un trabajador, en ese caso sí emite la medida para el pago de beneficios sociales. Okay. Habiendo terminado la jurisprudencia administrativa, que son precedentes vinculantes, vamos a ver ahora jurisprudencia del Poder Judicial. Aquí tenemos un caso, ¿no? El demandante y el demandado, que es el gobierno regional. En este caso, esta persona era promotor social. Esta jurisprudencia es reciente, es de marzo de 2025, es de este año, y que menciona en el punto 9: la relación laboral estuvo caracterizada por la subordinación típica de una relación de dependencia. El actor que cumplía un horario de trabajo. A pesar que mencionaron que era un promotor, que no tenía un horario, pero sí tenía un horario de trabajo. Estaba sujeto a directivas y supervisión por parte de la entidad y percibía una remuneración fija mensual. Siendo así que estos contratos de locación de servicio que tenía se encuentran desnaturalizados. ¿Qué había pasado? En el presente caso no existe controversia sobre la prestación de servicios, ¿no? Pues necesariamente es la municipalidad demandada la encargada de darle las indicaciones y las órdenes al trabajador sobre qué labores tenía que cumplir, de establecer el horario al que debía sujetarse, así como los lugares donde debía prestar sus servicios. Y ha percibido una contraprestación, ¿no? Entonces se aprecia la concurrencia copulativa de los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo. Luego tenemos otro caso
de un CADI, que es la persona que, no sé si han escuchado alguna vez este cargo, que lleva los palos y ayuda a un jugador de golf, ¿no? El demandante mencionaba que laboró como CADI con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con descanso semanal los lunes. Quien controlaba su trabajo era el CADI Master, es quien supervisa el cumplimiento de la jornada y la asistencia de los CADIs. Hecho que reporta al jefe de personal, la gerencia y a los otros funcionarios. Esta sala consideró insuficiente o poco razonable acreditar una extensa relación laboral con solo un memorándum o llamada de atención producida únicamente en el último mes de la relación laboral. Un indicio singular aun cuando puede acreditar cierta subordinación en un periodo determinado. Resulta insuficiente para acreditar la existencia de una subordinación continuada. Aquí están requiriendo razonablemente una pluralidad de medios probatorios. Entonces, ¿qué es lo que menciona la Corte Suprema? La realización de labores dentro del local, es decir, este CADI tenía que estar dentro del local, tenía que ser dentro del horario establecido en este local, y el tarifario no son concluyentes porque debido a las particularidades del caso, la propia naturaleza del golf hace suponer que existe un horario predeterminado, ¿no? Este es un caso similar a las personas que, por ejemplo, ustedes encuentran en los centros comerciales, en los estacionamientos. Hay personas que lavan los carros, ¿cierto? Entonces esa persona que lava los carros tiene que ir en un horario determinado, ¿no? En el momento en el que están acudiendo las personas. Entonces va en un local en un horario determinado. Muchas de esas personas que realizan el lavado de carros pueden tener un contrato de trabajo o pueden hacer un servicio específico. Eso va a depender de cómo realicen sus funciones. Recuerden que para determinar si una persona tiene un contrato de trabajo o un contrato de locación de servicios, no necesariamente va a ser por el cargo que tiene, ¿no? Por ejemplo, un contador puede tener un contrato de trabajo o puede ser también, puede brindar un servicio de locación, ¿no? Un servicio. Puede tener un contrato de locación de servicio. Lo mismo ocurre con los abogados. Pueden tener un contrato de trabajo o también pueden tener un contrato de locación de servicio. No por el mismo hecho de ser abogados, contadores o jardineros o de repente esa persona que lavan los vehículos, necesariamente van a ser trabajados. Va a depender mucho de cómo realizan sus funciones. Ahora, hay ciertos cargos, ciertos puestos en los que sí es complicado que seas un locador de servicio. Por ejemplo, un mesero. ¿Podríamos tener un mesero locador de servicio? El mesero va y atiende a la hora que él quiere a los comensales, ¿no? Es un poco difícil. Ese cargo sí, es un poco difícil que tú puedas alegar o es locador o es contrato de trabajo. Creo que el mesero necesariamente tiene que ser un trabajador, necesariamente tiene que tener un contrato de trabajo. Y en este caso, mencionaba que la realización de labores dentro del local, los horarios y el tarifario no son concluyentes porque debido a las particularidades del caso, la propia naturaleza del golf hace suponer que existe un horario predeterminado. Y en este caso puntual, el demandante no logró acreditar que haya prestado servicios para la demandada de forma continua. Luego tenemos ya los últimos casos. La casación de 233-69 es un hecho probado que el accionante prestó servicios en forma personalísima, lo cual ha sido acreditado a través de ¿qué? De los recibos por honorarios y los listados de recibos pagados en las declaraciones de impuesto a la renta de cuarta categoría y los diversos correos institucionales, medios probatorios que no han sido impugnados por la demandada, ¿no? Por la empresa, no fueron impugnados.
la sala considera que los hechos comprobados no son suficientes para la determinación de la existencia de un contrato de trabajo en el periodo de 5 de mayo del 2005 al 31 de diciembre del 2017, ya que no se ha acreditado el elemento diferenciador de un contrato como tal, que es la subordinación. Este esfuerzo de análisis del vínculo laboral debe consistir en advertir que la ajenidad en la prestación, que el empleador asume el riesgo del trabajo y evidencia que el trabajador lo que pone a disposición únicamente es su trabajo a través de la prestación personalísima y que quien entrega los elementos para el trabajo es el empleador, lo cual ha sido acreditado por el demandante a través del correo electrónico de dominio de la empresa que le fue asignado y la documentación membretada que le fue entregada, también le entregaron, así como el acceso a la información de los clientes, cómo tenía información de los clientes. La carta de presentación de la clínica le entregó con la firma digital de la jefa comercial del plan de familia para ser editada de acuerdo al nombre de cada empresa, ¿no? Documentación e información sin la cual la trabajadora no podría haber realizado sus funciones. Esta persona, ¿qué es lo que hacía? Vendía los seguros. Entonces, vendía seguros. En relación a que la trabajadora no haya sido sometida a un horario de trabajo o haya percibido una remuneración variable, al respecto es preciso señalar que en la normativa no se exige un horario establecido o una suma remunerativa constante. Recuerden que el horario es un indicio, pero podemos tener trabajadores que no necesariamente tienen un horario, sí, los trabajadores no sujetos a fiscalización. Esos trabajadores no son sujetos a fiscalización y lo único a lo cual no tienen derecho es al pago de las horas extras, ¿no? Si eres un trabajador sujeto a fiscalización, tienes derecho al pago de las horas extras. Pero puedes tener un trabajador que no está sujeto a un horario establecido o que no tiene una remuneración fija y constante. Los trabajadores que son comisionistas. Entonces a ellos, por ejemplo, se les paga en función a las comisiones. Entonces, no necesariamente en todos los casos tiene que haber un horario y una remuneración constante. Luego tenemos la casación laboral 5471, solicita la real fecha de ingreso en las planillas como trabajador estable. En primera y segunda instancia señalaban que la trabajadora tenía un contrato a plazo indeterminado, desde el 1 de agosto de 1996 hasta el 2018. Como 22 años, ¿cierto? Es bastante. Sin embargo, durante este largo tiempo, el trabajador acreditó solamente ciertos periodos, ¿no? Con ciertos documentos. No acreditó todo el tiempo de manera continua. Entonces, el Poder Judicial mencionó que solo se le iba a reconocer por los periodos que había acreditado, siendo un trabajador intermitente. Si solamente estuvo cierto periodo, por ese periodo se le va a pagar. Entonces, a eso concluyó en este caso la Corte Suprema, ¿no? Al haber desempeñado labores permanentes como operario de redes y que a la vez se ha cumplido con determinar la concurrencia copulativa de los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo. Sin embargo, se debe revocar el extremo que reconoce periodos donde no se ha acreditado la prestación de servicios de forma efectiva, quedando subsistente el resto de periodos desnaturalizados, es decir, en estas fechas, ¿no? Bueno, hasta aquí habríamos terminado la presentación. Reader, ya estamos a pocos minutos de terminar la sesión. No sé si tenemos algunas preguntas, comentarios. Sí, doctora, muchísimas gracias y a cada uno de nuestros participantes que están en sala de clase. Ha sido una brillante exposición que nos acompaña la otra Betsy Usquiza Justo, mi ser, nos dice excelente ponencia. Y sí, espero haber pronunciado bien mi ser, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a... Tu sonrisa me dice que no, muy mal, así que no hay problema. Estimado Romer, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, muy buenas noches.
Sí, verdaderamente comparto la idea del doctor Reader, pues es una excelente clase, la verdad, muy enriquecedora. Y bueno, la pregunta va con respecto al uso del correo corporativo, ¿no es cierto? ¿Es suficiente acreditar, o bueno, digamos con una captura de pantalla del uso de un correo corporativo en la cual se recepciona órdenes de determinados departamentos de una empresa? ¿Es suficiente esto para acreditar, digamos, que se ha desnaturalizado un contrato de trabajo cuando este trabajador habría sido tercerizado? Es decir, habría sufrido una tercerización de la empresa principal a una tercera, pero sigue manteniendo este correo corporativo, donde recibe también los correos, ¿no es cierto? Entonces, esa captura de pantalla sería suficiente. En ese caso, habría que acreditar primero la prestación personal con la empresa, ¿no? ¿Cómo acreditamos la prestación personal? Luego tendrías que acreditar la remuneración, que efectivamente hay un pago. Y por último, el tema de la subordinación. Lo que acreditamos con el correo es la subordinación, ¿no? Donde le están indicando las órdenes, lo que tiene que seguir. Entonces, y si tiene pruebas adicionales, las presenta, pero tenemos que necesariamente cumplir o acreditar esos tres elementos. Ahora decíamos en sede administrativa y en sede judicial, ¿no? Eso es lo que tendrías tú que identificar. Ese correo y esas actividades para quién realizó. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Tengo a Andrea, pero no tiene cámara activa. Ya saben, tienen que tener activo su cámara para darle espacio al audio. Adelante, Andrea. Una pregunta. Gracias. Buenas noches, yo quería hacer una consulta. ¿Cómo validas tú que la empresa te ha realizado un despido arbitrario? En realidad no es que valides, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es primero acreditar el despido. ¿Cómo acreditas el despido? Tienes dos opciones. O puedes acudir a la policía para que acrediten que no te dejan ingresar a la empresa, o puedes acudir a la SUNAFIL para que también realice esa verificación. Cualquiera de esas dos opciones. Con eso acreditaste que no te dejan ingresar a la empresa. Y luego acudes a la vía judicial a reclamar la indemnización por despido arbitrario. Entonces, si es que la empresa no hizo un procedimiento de despido correcto, se entiende que lo que ocurrió es un despido arbitrario. Claro, va a depender del caso, ¿no? Porque puede ser despido arbitrario, puede ser despido nulo, despido incausado, despido fraudulento. En realidad, un despido en general. Es lo que tú tienes que verificar.